Lectura del libro de los Jueces, capítulo 17. Historia de Miqueas. Había en los cerros de Efraín un hombre llamado Miqueas. Dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te quitaron y por los que lanzaste una maldición, esa plata la tomé yo, y ahora te la devuelvo. Su madre respondió: que mi hijo sea bendito de Yahvé. Y él le devolvió los 1100 siclos de plata. Pero su madre le dijo: yo quería consagrar este dinero a Yahvé y dárselo de mi propia mano, para que con este dinero mi hijo se hiciera una estatua con una cubierta de metal. Así que te doy esta plata. Él, sin embargo, devolvió la plata a su madre, la cual separó 200 siclos para el fundidor. Este le hizo una estatua de madera cubierta de metal y estuvo en casa de Miqueas. Así que Miqueas tuvo una casa de Dios. También se hizo un mueble para sacar la suerte y unos idolitos, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote suyo. Pues en aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Había en Belén de Judá un joven levita, descendiente de Moisés, que vivía allí como forastero. Un día dejó Belén y salió al camino para ver dónde podría establecerse como forastero. Llegó a los cerros de Efraín, a la casa de Miqueas. Este le preguntó: ¿de dónde vienes? Y contestó: soy levita y vengo caminando de Belén. Ando en busca de algún lugar en el cual me pueda quedar como forastero. Miqueas le dijo: quédate en mi casa y serás para mí un padre y un sacerdote, y yo te daré 10 monedas de plata al año, el vestido y la comida. Y entró el levita. El levita aceptó quedarse en casa de aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Miqueas consagró al levita. Este joven fue su sacerdote y se quedó en casa de Miqueas. Y dijo Miqueas: ahora sé que Yahvé me favorecerá, porque tengo a este levita como sacerdote. Capítulo 18. Por aquel tiempo no había rey en Israel, y la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar, pues hasta aquel día no le había tocado heredad entre las tribus de Israel. Los danitas enviaron a 5 hombres de los suyos, hombres valientes de Sora y Estaol, para recorrer aquella tierra y explorarla. Les dijeron: vayan a explorar el país. Llegaron a los cerros de Efraín, cerca de la casa de Miqueas, y pasaron allí la noche. Como estaban cerca de la casa, reconocieron la voz del joven levita y se fueron allá. Le dijeron: ¿quién te ha traído por acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué te quedas aquí? Él respondió: esto y esto me ha hecho Miqueas. Me ha tomado a sueldo y soy su sacerdote. Le dijeron: consulta pues a Dios para que sepamos si el viaje que estamos haciendo tendrá éxito. El sacerdote les respondió: vayan en paz, el viaje que hacen está bajo la mirada de Yahvé. Los 5 hombres partieron y llegaron a Laís. Vieron que los habitantes de ese lugar vivían seguros según las costumbres de los sidonios, tranquilos y confiados, que no había allí quien dañara, que estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con nadie. Cuando volvieron donde sus hermanos, estos les preguntaron: ¿qué noticias traen? Ellos respondieron: arriba vayamos contra ellos, porque el país que hemos visto es excelente. Pero, ¿por qué no dicen nada? No duden en partir para Laís, a conquistar aquella tierra. Cuando lleguen encontrarán un pueblo tranquilo. El país es espacioso. Dios lo ha puesto en nuestras manos. Es el lugar en el que no falta nada de lo que puede haber sobre la tierra. Migración de los danitas. Partieron pues de allí, de la tribu de los danitas, de Sora y Estaol, 600 hombres danitas armados. Subieron y acamparon en Cariatarim, en Judá. Por eso todavía hoy se llama aquel lugar el campamento de Dan. Está detrás de Cariatarim.
De allí pasaron a los cerros de Efraín y llegaron a la casa de Miqueas. Entonces los 5 hombres que habían ido a explorar la tierra tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos: ¿No saben lo que hay en una de estas casas? Un mueble para sacar la suerte, unos idolitos y una estatua de madera cubierta de metal. Consideren pues lo que tienen que hacer. Llegando allá, entraron en la casa del joven levita, la casa de Miqueas, y le dieron el saludo de paz, mientras los 600 hombres danitas con sus armas estaban en el umbral de la puerta. Los 5 hombres que habían ido a explorar la tierra subieron, entraron y tomaron la estatua, el mueble para sacar la suerte y los idolitos, mientras el sacerdote estaba en la puerta con los 600 hombres armados. El sacerdote les dijo: ¿Qué están haciendo? Cállate, le contestaron. Pon la mano en tu boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y sacerdote. ¿Prefieres ser sacerdote en la casa de un particular o ser sacerdote de una tribu de Israel? Se alegró con ello el sacerdote, tomó el mueble para sacar la suerte, los idolitos y la estatua, y se fue en medio de la tropa. Prosiguieron su camino, colocando en la cabeza a las mujeres, los niños, los rebaños y los objetos preciosos. Estaban ya lejos de la casa de Miqueas, cuando la gente de las casas vecinas se puso a gritar y salió en su persecución. Pero los nanitas se volvieron y dijeron a Miqueas: ¿Qué te pasa para gritar así? Respondió: Me han quitado a mis dioses que yo me había hecho, y a mi sacerdote. Ustedes se van, y a mí, ¿qué me queda? Y encima me preguntan: ¿qué te pasa? Los danitas le contestaron: Calla de una vez, no sea que alguno se ponga de mal genio y te quiten la vida a ti y a los tuyos. Los danitas siguieron su camino, y Miqueas, viendo que eran más fuertes, se volvió a su casa. Ellos tomaron el dios que Miqueas se había fabricado y el sacerdote que tenía a su servicio, y marcharon contra Lais, pueblo tranquilo y confiado. Pasaron a cuchillo la población e incendiaron la ciudad. Nadie vino a ayudarlos porque estaban lejos de Sidón y no tenían relaciones con nadie. La ciudad estaba situada en el valle que se extiende hacia Bet-Rehob. Reconstruyeron la ciudad, se establecieron en ella y le pusieron el nombre de Dan, en memoria de su antepasado Dan, hijo de Israel, aunque antiguamente la ciudad se llamaba Lais. Los danitas reservaron un lugar para la estatua, y Jonatán, descendiente de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos después de él, fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta que la población fue desterrada del país. Colocaron la imagen que había hecho Miqueas, y allí permaneció mientras estuvo en Silo, la casa de Dios. Capítulo 19. El crimen de Gibea. En aquel tiempo aún no había rey en Israel. Un levita que residía como forastero en los confines de los cerros de Efraín tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Esta mujer lo engañó y luego volvió a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció unos 4 meses. Su marido se puso en camino y fue a visitarla para hablarle al corazón y hacerla volver a su casa. Llevaba consigo un muchacho y 2 burros. Ella lo hizo entrar en la casa de su padre, el cual se alegró de verlo. Su suegro, el padre de la muchacha, lo retuvo, así que se quedó con él 3 días. Comieron, bebieron y pasaron allí la noche. Al 4.º día se levantaron de madrugada, y el levita se dispuso a partir. El padre de la joven le dijo a su yerno: Come primero un poco de pan para cobrar ánimo, y luego te marcharás. Se sentaron y se pusieron a comer los dos, y luego bebieron. Después el suegro le dijo: Dígnate pasar aquí la noche y recréate. Se levantó el levita para partir, pero el suegro le porfió y se quedó aquella noche. Al 5.º día madrugó para irse, pero el padre de la joven le dijo:
Ten un poco de paciencia y quédate hasta que llegue la tarde. Y comieron juntos, se levantaron para marcharse, el marido con su concubina y su siervo. Pero su suegro le dijo: Mira que ya está anocheciendo. Pasa aquí la noche y recréate. Mañana de madrugada te irás y volverás a tu casa. Pero el levita no quiso pasar allí la noche. Se levantó, partió y llegó frente a Jebús, o sea, Jerusalén. Llevaba consigo los 2 burros cargados, su concubina y su criado. Cuando llegaban cerca de Jebús, que es ahora Jerusalén, ya era muy tarde. Así que el muchacho dijo a su patrón: No caminemos más y entremos en la ciudad de los jebuseos para pasar allí la noche. Su amo le respondió: No vamos a entrar a una ciudad de extranjeros, que no son israelitas, pasaremos de largo hasta Gibea. Y añadió a su muchacho: Vamos a acercarnos a uno de esos poblados. Pasaremos la noche en Gibea o Ramá. Pasaron pues de largo y continuaron su marcha. A la puesta del sol llegaron frente a Gibea de Benjamín. Se desviaron pues hacia allí y fueron a pasar la noche. El levita entró y se sentó en la plaza de la ciudad, pero no hubo nadie que le ofreciera casa donde pasar la noche. En esto llegó un anciano que volvía de sus trabajos del campo. Era un hombre de los cerros de Efraín, que residía como forastero en Gibea, pues la gente del lugar era de la tribu de Benjamín. Mirando por ese lado, el anciano se fijó en el forastero que estaba en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y él le respondió: Estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos hasta los confines de los cerros de Efraín, de donde soy. Fui a Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, pero aquí nadie me ha ofrecido la suya. Y eso que tenemos paja y forraje para nuestros burros y pan y vino para mí, para mi mujer y para el joven que nos acompaña, no nos falta nada. El anciano le dijo: La paz sea contigo. Yo proveeré a todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Los llevó a su casa y dio forraje a los burros, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras se recreaban los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y golpeando la puerta dijeron al anciano, dueño de la casa: haz salir al hombre que ha entrado en tu casa para que nos divertamos con él. El dueño de la casa salió donde ellos y les dijo: No, hermanos míos, no se porten mal con él, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan infamia contra él. Aquí está mi hija que es virgen y también la concubina de mi compañero. Si quieren, se las entregaré. Abusen con ellas y hagan con ellas lo que les parezca, pero no cometan contra este hombre semejante infamia. Pero aquellos hombres no quisieron escucharlo. Entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó fuera. Ellos la violaron, la maltrataron toda la noche y hasta la mañana y la dejaron al amanecer. Llegó la mujer de madrugada y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido. Ahí quedó hasta que fue de día. Por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino. Entonces vio a la mujer, su concubina, tendida en la entrada de la casa con las manos en la umbral, y le dijo: Levántate y vámonos. Pero no hubo respuesta. El hombre pues le cargó sobre su burro y siguió su camino para volver a su pueblo. Llegado a su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina la partió, miembro por miembro, en 12 trozos y los mandó por todo el territorio de Israel. Dio esta orden a sus mensajeros: Esto dirán a todos los israelitas: ¿Se ha visto alguna vez cosa semejante desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy? Piensen en ello, consulten y tomen una decisión.
Todos los que lo veían decían, nunca ha ocurrido ni se ha visto cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy. Capítulo 20. Salieron pues todos los hijos de Israel, y se reunió toda la comunidad como un solo hombre, desde Dan hasta Bersabá, e incluso el país de Galaad, delante de Yahvé en Mizpa. Los principales de todo el pueblo y todas las tribus de Israel acudieron a la asamblea del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie armados con espada. También los hombres de la tribu de Benjamín supieron que los israelitas habían subido a Mizpa. Los hijos de Israel dijeron, díganos cómo ha sido el crimen. El levita, marido de la mujer asesinada, tomó la palabra y dijo, había llegado con mi concubina a Gibea de Benjamín para pasar la noche. Los vecinos de Gibea se presentaron con la intención de maltratarnos y rodearon por la noche la casa. Estaban decididos a matarme a mí y abusaron tanto de mi concubina que murió. La tomé entonces, la descuarticé y envié los trozos por todo el territorio de Israel, porque habían cometido una infamia en Israel. Aquí están todos los hijos de Israel. Convérsenlo y tomen aquí mismo una resolución. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo, ninguno de nosotros marchará a su tienda, nadie volverá a su casa. Esto es lo que hemos de hacer con la gente de Gibea. Echaremos suertes y tomaremos de todas las tribus de Israel 10 hombres por cada 100, 100 por cada 1,000 y 1,000 por cada 10,000. Ellos recogerán víveres para la tropa, para los que irán a castigar a Gibea de Benjamín, por la infamia que sus habitantes han cometido en Israel. Así se juntó contra la ciudad toda la gente de Israel como un solo hombre. Los de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín para decirles, ¿qué crimen es este que se ha cometido entre ustedes? Entréguenos pues a esa gente, esos malvados de Gibea, para que los matemos y desaparezca el mal de Israel. Pero los benjaminitas no quisieron hacer caso a sus hermanos israelitas. Entre tanto, los de Benjamín, dejando sus ciudades, se reunieron en Gibea para salir a combatir contra los israelitas. Aquel día los benjaminitas, llegados de diversas ciudades, hicieron el censo, que dio en total 26,000 hombres armados de espada, sin contar los habitantes de Gibea. En toda esta tropa había 700 hombres valientes, todos zurdos, capaces de lanzar una piedra con la honda contra un cabello, sin errar el tiro. La gente de Israel hizo también el censo. Sin contar a Benjamín, eran 400,000 hombres capaces de manejar la espada, todos hombres de guerra. Partieron pues y subieron a Betel, donde consultaron a Dios. Los israelitas preguntaron, ¿quién de nosotros subirá primero a combatir a los hijos de Benjamín? Y Yahvé respondió, Judá subirá primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibea. Avanzaron para combatir contra Benjamín y se pusieron en orden de batalla frente a Gibea. Pero los de Benjamín salieron de Gibea y mataron a 22,000 israelitas. Los hijos de Israel subieron a llorar ante Yahvé hasta la tarde y luego consultaron a Yahvé diciendo, ¿he de entablar combate otra vez con los hijos de mi hermano Benjamín? Yahvé respondió, suban contra él. Entonces el pueblo, la tropa de Israel, recobró su valor y volvió a ponerse en orden de batalla en el mismo lugar que el primer día. El segundo día los hijos de Israel atacaron a los benjaminitas, pero también aquel día Benjamín salió a su encuentro y volvió a matar 18,000 israelitas, todos entendidos en manejar la espada. Entonces todos los israelitas y todo el pueblo subieron a Betel. Allí lloraron sentados delante de Yahvé, ayunaron todo el día hasta la tarde, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión delante de Yahvé,
pues el arca de la alianza de Dios se encontraba allí, y Finjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba entonces a su servicio. Preguntaron: ¿He de salir otra vez a combatir a los hijos de mi hermano Benjamín o no? Yahvé respondió: Suban mañana, los entregaré en sus manos. Israel puso gente emboscada alrededor de Gibea. Al tercer día los hijos de Israel marcharon contra Gibea y se pusieron en orden de batalla como las otras veces. Entonces salieron los hijos de Benjamín a su encuentro, pero los de Israel les cortaron el paso para volver a la ciudad. Comenzaron como las otras veces a matar gente de Israel por los caminos que suben, uno a Betel y el otro a Gibea. Mataron como a 30 hombres. Los benjaminitas pensaron: los hemos derrotado como la primera vez. Pero los israelitas se habían dicho: vamos a huir para traerlos lejos de la ciudad y cortarle los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de su campamento y tomaron posiciones en Baal Tamar, mientras que los de ellos que se habían emboscado salieron desde sus puestos al oeste de Gibea. Así llegaron frente a Gibea, 10,000 hombres elegidos de todo Israel. El combate se endureció sin que los benjaminitas se dieran cuenta de la calamidad que se les venía encima. Yahvé derrotó a Benjamín ante Israel, y aquel día los israelitas mataron los de Benjamín a 25,100 hombres, todos ellos de los que manejan la espada. Los benjaminitas se vieron derrotados, pero los hombres de Israel habían cedido terreno a Benjamín porque contaban con la emboscada que pusieron contra Gibea. Los emboscados se lanzaron, desplegándose rápidamente. Acometieron a Gibea y pasaron a cuchillo a toda la ciudad. La gente de Israel se había puesto de acuerdo con los de la emboscada en que éstos harían salir de la ciudad muchas señales de humo. A esta señal entrarían a pelear los israelitas. Así pues, los que huían de Israel se dieron vuelta cuando los de Benjamín les habían matado como 30 hombres y se decían: están ya derrotados como en la primera batalla. Entonces la señal de humo comenzó a subir de la ciudad y Benjamín, mirando atrás, vio que las llamas de toda la ciudad subían al cielo. Entonces los israelitas hicieron frente y los benjaminitas temblaron ante la calamidad que se les venía encima. Volvieron la espalda ante la gente de Israel y huyeron camino del desierto. Pero la batalla se les echó encima y los que venían de la ciudad los exterminaban. Así envolvieron a Benjamín, lo persiguieron sin descanso y lo aplastaron hasta llegar frente a Gibea por el oriente. Cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos valientes. Los sobrevivientes volvieron la espalda y huyeron hacia el desierto, hacia la peña de Rimón, pero hubo como 5,000 que fueron ejecutados en los caminos. Luego persiguieron a Benjamín hasta Gideón y mataron 2,000 hombres. En total aquel día murieron 25,000 hombres de Benjamín que manejaban la espada, todos ellos valientes. De los que huyeron al desierto hacia la peña de Rimón, 600 hombres escaparon. Ahí se quedaron 4 meses. Las tropas de Israel se volvieron contra los pueblos de Benjamín y los pasaron a cuchillo, tanto las poblaciones como el ganado y todo lo que había. Incendiaron también todas las ciudades que encontraron. Capítulo 21. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a alguno de Benjamín. El pueblo fue a Betel y allí se sentaron frente a Yahvé hasta la tarde, clamando y llorando con grandes gemidos. Decían: Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué ha de suceder esta desgracia a Israel, que desaparezca hoy una de sus tribus? Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada
construyó allí un altar y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Dijeron los israelitas: ¿Quién de entre todas las tribus de Israel no acudió a la asamblea ante Yahvé? Porque se había jurado solemnemente que el que no subiera a Mizpa ante Yahvé tenía que morir. Los hijos de Israel se compadecieron de su hermano Benjamín y decían: Hoy ha sido quitado una tribu de Israel. ¿Qué haremos para proporcionar mujeres a los que quedan? Pues nosotros hemos jurado por Yahvé no darles nuestras hijas en matrimonio. Entonces se dijeron: ¿Cuál es la tribu de Israel que no subió ante Yahvé en Mizpa? Y vieron que nadie de Jabes de Galaad había venido al campamento para la asamblea. Habían hecho el censo y se dieron cuenta de que no había nadie de Jabes de Galaad. Entonces la comunidad mandó allá 12,000 hombres de los valientes con esta orden: Vayan y pasen a cuchillo a los habitantes de Jabes de Galaad, incluidos las mujeres y niños. Esto es lo que harán: maten a todo varón y a toda mujer que haya tenido relaciones con un hombre, pero dejen con vida a las niñas. Así lo hicieron. Entre los habitantes de Jabes de Galaad encontraron 400 muchachas vírgenes que no habían tenido relaciones y las llevaron al campamento a Silo, que está en el país de Canaán. Entonces la comunidad envió mensajeros a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón para hacer las paces, y volvió la gente de Benjamín. Les dieron las mujeres de Jabes de Galaad que habían quedado con vida, pero no hubo suficientes para todos. El pueblo se compadeció de Benjamín, pues Yahvé había dejado un vacío entre las tribus de Israel. Decían los ancianos de la comunidad: ¿Qué podemos hacer para proporcionar mujeres a los que quedan, ya que los de Benjamín fueron exterminadas? Y añadían: ¿Cómo asegurar la supervivencia de Benjamín para que no desaparezca una tribu de Israel? Nosotros no podemos darles nuestras hijas, ya que hemos pronunciado este juramento: Maldito sea el que dé mujer a Benjamín. Pero se dijeron: Es ahora la fiesta de Yahvé, que se celebra todos los años en Silo, al norte de Betel, al oriente de la calzada que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Aconsejaron pues a los benjaminitas: Vayan y preparen una emboscada entre las viñas. Estén alerta, y cuando los muchachos de Silo vayan a danzar en coros, salgan de las viñas, y que cada uno se rapte a una mujer y váyase a la tierra de Benjamín. Si sus padres o hermanos vienen a querellarse contra ustedes, les diremos: Sean comprensivos con ellos. Miren que la guerra no nos dejó la oportunidad de dar a una mujer a cada uno de ellos. ¿No son ustedes los que se los darían? De otra manera habrían quebrantado su voto. Así lo hicieron los benjaminitas y raptaron a las mujeres que necesitaban. Luego se fueron, volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y se establecieron en ellas. Los israelitas se marcharon entonces de allí, cada uno a su tribu y a su familia, y partieron cada uno a su heredad. Por aquel entonces no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.